Hola amigos, hoy quería hablarles de especies que viven, de las extintas y de las que no sabemos si una cosa o la otra. Pero antes que nada agradecerle a Germán Bosch por su colaboración con los Supergracias. Muchísimas gracias por tu apoyo, Germán. En este canal solemos hablar de especies extintas, pero ambos conceptos, especie y extinción, no son tan fáciles de definir como a primera vista parece. A priori no debería ser un problema contestar a esto, y es que la especie es el único taxón biológico, que son como los cajones donde los expertos clasifican a los seres vivos, que realmente existe en la naturaleza. Nosotros, los humanos, pertenecemos a la familia de los homínidos, incluidos en el orden primates, dentro de la clase mamíferos, como parte del filo Chordados, dentro del reino animal. Sin embargo, todos estos cajones, encajados unos dentro de otros como muñecas rusas, no tienen existencia real en la naturaleza. Los hemos construido para poder estudiar la inmensa biodiversidad del planeta. Sin embargo, el último cajón, la especie, sí que tiene entidad verdadera. De hecho, la humanidad diferenció las especies y les puso nombres para poder referirse a ellas desde el inicio de los tiempos. A pesar de ser tan intuitiva, la idea de especie es extraordinariamente difícil de definir. De entrada, lo más lógico es que sean grupos de individuos que se parecen entre sí y que se diferencian en su morfología de otros grupos más o menos similares. Sin embargo, esta manera de definir a las especies tiene dos grandes fallos. El primero es que algunas cambian radicalmente de forma a lo largo de su vida. De hecho, muchas pasan por formas larvarias que no se parecen absolutamente en nada a su aspecto adulto. Otras, en cambio, no alteran mucho su aspecto a lo largo de la existencia, pero incluyen formas tan diferentes que cuesta creer que pertenezcan a la misma especie. Pensemos, por ejemplo, en un gran danés y un caniche. Si fuéramos extraterrestres y llegáramos a la Tierra por primera vez, posiblemente no los incluiríamos dentro del mismo grupo. Sin embargo, nos serviría un poco más el concepto biológico. Según esta manera más dinámica de contemplar la biodiversidad, una especie es el conjunto de individuos total o potencialmente interfértiles entre ellos. Esto significa que meteríamos en la misma bolsa a un pequinés y a un pastor alemán, porque sabemos que entre ellos pueden tener cachorros. No disponemos de una mejor definición a pesar de sus limitaciones. Por ejemplo, tigres y leones son cruzados en los zoológicos y dan lugar a tigones, pero narvales y belugas se cruzan en la naturaleza, dando narlugas. Por otro lado, una especie o taxón está extinto cuando todos sus miembros han desaparecido, es decir, que murieron sin dejar descendencia y no hay ni un solo representante con este ADN identitario. Esto es lo que se denomina la extinción terminal. Pero no siempre las cosas son tan claras. Hasta hace unos años se podía afirmar que el lobo se encontraba extinto en una amplia zona de Europa Occidental. Sin embargo, ahora hay muchos ejemplares. ¿Cómo esto es posible? Ya que no se trataba de una extinción terminal o total, sino local, y con la simple recolonización de lobos de otros lugares se revirtió la situación. Actualmente la tortuga de caparazón blando del Yangtze sufre de una extinción funcional, a pesar de que existen ejemplares vivos. La realidad es que la última hembra que quedaba murió, y sin capacidad de reproducirse, la especie está condenada a su extinción total. También se consideran funcionalmente extintas aquellas especies cuyos escasos ejemplares están enfermos o sometidos a una depresión endogámica que hace inviable su capacidad de adaptación. Por otro lado, las aves son el resultado de un proceso evolutivo originado a partir de un grupo de dinosaurios emplumados, es decir, que las aves conservan la mayor parte de la información genética de sus antecesores reptilianos. Desde este punto de vista, los dinosaurios no se habrían extinguido, sino pseudo-extinguido. Imaginemos cualquier especie sobreviviendo a lo largo del tiempo. Sufrirá, como todas, una variación genética sometida a la selección natural de un medio siempre cambiante, como lo es el de nuestro planeta. Aunque la línea padres e hijos no se interrumpa y la especie se mantenga, a lo largo de un amplio periodo geológico habrá cambiado sustancialmente. Si viajáramos en el tiempo y cruzáramos un ejemplar actual con uno de hace unos cuantos millones de años atrás,
muy posiblemente ya no se podrían reproducir, o dicho de otra forma, no serían de la misma especie, aplicando el concepto biológico que antes les expliqué. Los ejemplares del pasado también se habrían pseudo-extinguido, aunque de una forma ligeramente diferente a lo que ocurrió entre dinosaurios y aves. En cualquier caso, ratificar una extinción no es tarea fácil. Han aparecido poblaciones de especies declaradas terminalmente extintas en lugares remotos del planeta, y los científicos las han tenido que resucitar. Son las llamadas especies Lázaro o fósiles vivientes. Muy sonado fue el caso del celacanto, pescado en el Índico en 1938. Cuando los científicos lo vieron, seguramente pensaron: ¿pero qué haces vos acá? ¿No te extinguiste a finales del Mesozoico? El caso contrario son las especies zombies, que hemos supuesto vivas y coleando en un determinado periodo, pese a llevar extinguidas millones de años. Esto es lo que ha ocurrido con algunos fósiles de amonites, que fueron datados en el Cretácico, cuando en realidad se extinguieron en el Jurásico. En este caso, la erosión removió los fósiles de su lecho original para redepositarlos en sedimentos más recientes y de paso volver locos a los científicos. Y no olvidemos también a las especies que aparecen cada tanto, dignas de una broma del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Por ejemplo, ¿cómo sobrevivirán las vacas en la Luna? Los científicos llevan décadas debatiendo esta cuestión clave, una de las más enigmáticas sobre la vida en el espacio. Y luego de extensas modelizaciones informáticas y más de una docena de ordeños a medianoche, los ingenieros diseñaron, construyeron y probaron el módulo de pastoreo lunar, un sistema polivalente para bovinos astronautas, publicado por la NASA un 1 de abril, que es el equivalente anglosajón de nuestro Día de los Inocentes. Y aquí la seria revista Nature subía la apuesta con otra inocentada. Publicaba un artículo que demostraba la existencia histórica de los dragones. ¿Y cuándo habitaron la Tierra? Evidentemente la Edad Media, un paraíso de dragones, según los autores del artículo, por sus temperaturas cálidas y la abundancia de caballeros, su presa natural. Hoy podemos tener noticias zoológicas sobre los rinogrados, los hocicudos endémicos de las islas Iyiyi del Pacífico Sur. Estas pequeñas musarañas se caracterizan por el nasorio, una especie de nariz que evolucionó para cumplir una amplia variedad de funciones, como pescar, caminar o aferrarse a las ramas. La enorme diversidad del grupo es resultado natural de la evolución que actuó durante millones de años en las remotas islas, algo similar a lo ocurrido con los pinzones de las Islas Galápagos. También el Día de los Inocentes se pueden obtener noticias sobre la descripción del moquelé mbembe, el enigmático saurópodo del tipo monstruo del lago Ness, o discutir los resultados del 5º simposio sobre el problema de los humanoides voladores, o disfrutar del fósil bien conservado de un homínido acuático, Hydropithecus tormelensis, popularmente conocido como la sirena de Tormes. El fósil tenía un cráneo, brazos y una caja torácica similar a la de un hombre. No tenía pelvis ni miembros posteriores, prolongándose la columna vertebral en lo que sin ninguna duda era una larga cola. No era extraño que la prensa bautizara inmediatamente a este hallazgo como el de una sirena. Se describían así a los hidropitecos como un ancestro anfibio de los homínidos, dando un vuelco radical a las ideas ortodoxas de la evolución humana. La sirena del Tormes fue expuesta junto con diferentes objetos relacionados con el hallazgo en el Museo Nacional de Antropología de Madrid a finales del año 2015, y muchos de los visitantes vieron reafirmadas sus creencias sobre la existencia real de las sirenas. Y en una exposición del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y realmente hay que felicitar a los españoles porque tienen muy buen sentido del humor, se vieron elefantes voladores, monos con cuernos, un ejemplar disecado de Mia dorífera colubercauda, una especie de marmota con cola en forma de serpiente, y otro de Analepus comiceas, una extraña liebre con forma de pato o un pato con patas de liebre. Podemos pensar que estas inocentadas son muy burdas, pero lo mismo habrá pensado el científico británico que recibió una piel disecada desde Australia. Esto tenía que ser una falsificación, porque era como si lo hubieran cosido de a pedazos. Tenía cola de castor, patas de nutria y pico de pato, pero no encontró ninguna costura, no había ningún remiendo.
La supuesta broma llevó a la descripción del más extraordinario de todos los mamíferos, el ornitorrinco. Y quién sabe cuántos más de estos extraños tesoros increíbles serán descubiertos en los próximos años. Bueno amigos, espero que les haya resultado interesante el tema de hoy y los espero de nuevo otro día. Buen fin de semana.